En esta ocasión vamos a hablar sobre las economías de escala. Y lo primero, ¿qué es una economía de escala? Una economía de escala se da cuando al aumentar la producción se consigue reducir los costes unitarios. Esto quiere decir, producir una unidad es más barato y lo que da lugar a uno de los principios básicos de la economía, que es, si produces más competitivo serás porque podrás vender más barato. Los costes unitarios se reducen y esto quiere decir que, además de poder vender más barato, porque reducen los costes y por tanto puedes reducir los precios, puedes aumentar también los beneficios, ¿vale? Puedes hacer o aumentar los beneficios o reducir los precios o ambas cosas, ¿vale? Hacer un mix. Y para entender esto es útil que aclaremos el concepto de coste unitario, ver de dónde sale y cómo se calcula, y así entenderemos el cómo funciona una economía de escala y el por qué este principio de que producir más lleva a una mejor competitividad porque se reducen los costes unitarios, cómo es posible, ¿vale? De dónde sale. Cuando vamos a producir una cantidad de producto, sabemos que hay dos tipos de costes, los fijos y los variables. Los fijos son aquellos que no dependen de la cantidad producida. Es decir, produzcamos una unidad o 10.000, vamos a tener los mismos costes. Cosas como las amortizaciones, el alquiler del local, las cuotas fijas de los suministros como puede ser el internet o la parte fija de la factura de la luz, los sueldos de los trabajadores fijos, también sus respectivos impuestos que hay que pagar pues, a la seguridad social, a la hacienda, así como otros impuestos como el IBI, que agravan a la propiedad, si el local es de tu propiedad. Los costes variables, en cambio, son aquellos que dependen de la cantidad producida. Ejemplo, pues las materias primas. Adquiriremos más materias primas si vamos a producir más. Si no producimos nada, pues no necesitamos comprar materias primas o no gastaremos materias primas. El mantenimiento de las máquinas, porque las máquinas sí que pueden tener un mantenimiento fijo, pero si se desgastan más porque se utilizan más, pues necesitan un mantenimiento más seguido. También entrarían los sueldos e impuestos a los trabajadores que no están fijos, que se contratan de forma eventual para atender el incremento del trabajo. Y aquí es interesante pararse un momento, porque con esto llegamos a entender el por qué hay sectores más precarios que otros. A nivel contractual, si yo tengo un hotel, pues necesitaré más personas en temporada alta que en temporada baja, porque es un trabajo sujeto a la estacionalidad. En temporada alta tengo más trabajo, por lo tanto necesito más mano de obra. Y esta mano de obra en temporada baja, pues ya no la necesito. Vale. Entonces, ¿qué es un coste unitario? Pues es el coste total entre las unidades que he producido con esos costes. Mientras que el coste total es la suma de los costes fijos más los costes variables que acabamos de explicar. Como el coste fijo es siempre el mismo, independientemente de lo que se produzca, podemos deducir que cuanto más grande sea nuestra producción, más se reparten estos costes fijos entre las unidades producidas, y de aquí viene la magia entre comillas. Vamos a ver un ejemplo con números. Si tenemos una empresa que produce, por ejemplo, zapatillas y tiene unos costes fijos de 10.000 euros, ¿vale? Voy a hablar en euros, y un coste variable por unidad de 2 euros, ¿qué pasa si producimos 100 zapatillas? Si produzco 100 zapatillas, tendré unos costes totales de 10.200 euros, que vienen de los 10.000 euros de costes fijos, más 200 euros de costes variables. ¿Cuál será el coste unitario de producir una zapatilla? Pues el coste unitario de producir una zapatilla será de 102 euros, que es la división de los costes totales entre lo que he producido utilizando esos costes. ¿Vale? ¿Qué pasa si produzco 1.000 zapatillas? Pues que aquí el coste total se me dispara, pasará a 12.000 euros. ¿Por qué? Pues porque produzco más zapatillas y como produzco más zapatillas, los costes variables aumentan, no así los fijos. Los fijos siguen siendo iguales. Por lo tanto, el coste unitario
será la división igual del coste total de 12.000 euros entre el número de zapatillas. Y aquí vemos que el coste unitario pasa a ser de 12 euros. Es decir, produciendo 100 zapatillas, el coste unitario de producir unas zapatillas de 102 euros, mientras que si producimos 1000 zapatillas, pues pasa a ser de 12 euros. Entonces, se cumple el principio que cuanto más se produzca, menos costes tendremos por unidad producida. En la totalidad sí que tendremos más costes porque los costes variables aumentan, pero como los costes fijos se mantienen y se diluyen entre las unidades, al final el coste unitario se reduce. Fijaos qué pasaría si produjera muchísimas zapatillas. ¿Qué pasa si produzco 100.000 zapatillas? Es que si produzco 100.000 zapatillas, tengo unos costes totales de 210.000 euros, ¿vale? Una barbaridad si lo comparamos con los ejemplos anteriores, pero el coste unitario por zapatilla se reduce muchísimo, porque estos 210.000 euros se dividen entre las 100.000 zapatillas, y esto da lugar a 2,1 euros de coste unitario por zapatilla. Por lo tanto, lo que estamos viendo es que los costes fijos se van diluyendo entre las unidades hasta llegar a tender a cero, ¿vale? Si producimos muchísimas zapatillas, al final será como si no tuviéramos costes fijos, porque sí diluirán entre todas estas unidades.